Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu, la sabiduría con la cual el hombre, el creyente, puede tener beneficios de parte de Dios. De otra forma, de otra manera, nunca va a conseguir el hombre nada de Dios. Esto tiene que ser por medio de un conocimiento espiritual, el conocimiento del Espíritu. Hoy vamos a leer varios versículos, de hecho muchos versículos del capítulo 63 del libro de Juan, libro histórico de Juan. Y vamos a poder entender el beneficio de la palabra y cómo Jesús pone un ejemplo bien claro para que ahora pudiéramos entender de qué se trata. La enseñanza para esta oportunidad se llama el pan y la palabra. Todo esto es espíritu y produce fruto a través del crecimiento por medio del entendimiento. Quiere decir que el entendimiento comienza poco y se va manifestando. El entendimiento llega a producir fruto en aquel que recibe la palabra del Espíritu. Hace 8 días teníamos una enseñanza que se llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nosotros ya lo conocemos. Dice, mas el fruto del Espíritu, esto está en Gálatas, capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Quiere decir que no hay ley para que produzcan estas cosas que mencionamos. Entonces, quiere decir que estas cosas se manifiestan en un creyente por medio del entendimiento del Evangelio del Espíritu. Las obras de la carne, esas son otras. Esas son por medio de la ley. Ahora, nosotros tenemos el beneficio de parte de Dios de tener el entendimiento del Espíritu. Con el entendimiento del Espíritu nosotros vamos a ver ahora lo que Jesús enseñó hace 2000 años. ¿Qué diferencia si ese pueblo hace 2000 años le hubiera entendido a Jesús? De hecho, Jesús dice, preguntándole a los fariseos, ¿por cuál de las obras me apedreáis? Los fariseos le dicen, por buena obra no te apedreamos, por una blasfemia que siendo hombre te haces Dios. Quiere decir que de Jesús de Nazaret había salido una palabra con la cual los fariseos entendieron que Jesús decía que era Dios. Y Jesús les responde, ¿acaso no les dije en la Escritura, vosotros sois dioses? Y la Escritura no puede ser quebrantada. Quiere decir que esta doctrina le estaba enseñando a los fariseos que ellos podían ser dioses, pero en ellos no había entendimiento. En estos tiempos, o en este tiempo, es que ahora nosotros tenemos el beneficio del entendimiento. O sea, por medio de la palabra es que Dios manifiesta a sus dioses. Así como lo dijo Jesús hace 2000 años, que Él era Dios, así lo puede usted decir ahora. Yo soy un Dios. Porque tiene el respaldo de la palabra por medio del entendimiento. Si usted no es un Dios es porque usted no entiende. Pero si usted entiende, usted tiene que ser un Dios. Entiende que la palabra del Espíritu, el entendimiento dado por Dios. Vamos a ir rápidamente porque son varios versículos. Juan capítulo 6, verso del 1 al 15. Y les voy a leer esta, ahora es historia, pero era una enseñanza de Jesús de Nazaret. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe,
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?, preguntó Andrés. Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí Jesús hace una señal, un milagro, pero esta no era la verdad. Jesús no venía para darle de comer físicamente a la gente. A la gente le gusta comer sin trabajar. O sea, donde hay todo gratis, ahí la gente está bien, ahí la gente está contenta. Pero Jesús no se prestó para esto. Lo vamos a ver en los versículos de más adelante. Aquí lo que estamos viendo nosotros es la historia de un pan que va a alimentar a la gente, por lo cual la gente sin entendimiento lo buscaba para que le siguiera dando pan, pero de ese pan físico, pan de cebada. Ahí dice bien claro, pan de cebada y 2 pececillos. Lo importante en esta historia es el pan, porque lo vamos a ver más adelante. Esta gente obviamente decía que este era el que iba a venir porque pensaron que el beneficio era darles de comer sin trabajar. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo. Vamos entonces a Juan 6:22. Juan 6:22 dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, la gente estaba contenta con Jesús, porque les había dado pan de cebada, les había dado pan físico y habían saciado el hambre. No lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, la gente buscaba un interés detrás de Jesús. Y Jesús es el que los dice. No por las señales, ustedes ni entendieron que ahí había una señal. Ustedes lo que quieren es comer
el pan que les di ayer. Entonces, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Quiere decir que el Hijo del Hombre era el que les iba a dar ese pan. ¿Para qué? Para vida eterna. Entonces no era un pan de cebada, era un pan para vida eterna. Por eso la enseñanza se llama el pan y la palabra. El pan y la palabra es lo mismo. En el conocimiento del entendimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos que cuando Jesús habla de un pan de vida, no es un pan de cebada que quita el hambre de un desayuno, un almuerzo, una cena. No, el pan de vida es un conocimiento del Espíritu que le lleva a vida eterna, que era el beneficio que Dios quería dar a sus hijos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es bien importante. Dice, creer en el que Él ha enviado. Cuando la gente tiene una religión por doctrina, entonces no es la que Dios envió, sino que ellos tienen una doctrina que es una interpretación carnal humana. El entendimiento que cualquiera le quiso dar a lo que está escrito. Y de hecho nadie entendió, sino hasta que viene la revelación del entendimiento del Espíritu. Que dice aquí Jesús que el Hijo del Hombre la va a dar. Nadie se ha atrevido a decir yo soy el Hijo del Hombre. Porque el entendimiento no se lo permite. Entonces, dice, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Quiere decir que el verdadero pan del cielo no es un pan que quita el hambre física. Allá era maná. Y era un pan para saciar la necesidad de hambre carnal. Entonces, aquí dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Es lo que nosotros hemos venido explicando. Está el nacimiento de carne y está el nacimiento del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús está hablando que Él es el pan del cielo porque Él de donde viene no es de una manifestación carnal,
sino una manifestación espiritual. Entonces él dice, ustedes no saben de dónde vengo ni saben a dónde voy. Ustedes saben dónde yo nací y van a saber dónde voy a morir, pero esa no es mi verdadera identidad. Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque ese lugar de donde Jesús estaba y vino a participar de carnes se le llama cielo. O sea que Jesús vino del cielo, estuvo 33 años y va de nuevo para el cielo. Voy pues a la casa de mi Padre a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces el entendimiento del Espíritu o el entendimiento espiritual nos revela cómo entender esto que Jesús está hablando. Pero si usted no conoce la nueva criatura, nunca va a poder entender de dónde venía Jesús ni a dónde se fue. Entonces, ahora dice, del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que él come no muera. Para que del que él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo que nosotros estamos viendo es que Jesús habla de que Él va a dar su carne como señal, como ejemplo, mas lo que alimenta es el pan, que es la palabra. Cuando nosotros estamos viendo esto, nosotros entendemos ahora claramente de qué pan habla el Señor, hablando de Jesús de Nazaret. Un pan que da vida, un pan que da fruto. ¿Por qué? Porque la palabra da fruto. La palabra del Espíritu es la que, conforme el entendimiento, automáticamente va haciendo lo que tiene que hacer en la mente del creyente, y su comportamiento va cambiando automáticamente por lo que él cree. Ahí sí hay unidad. Eso se llama la unidad del Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces quiere decir que los que conocen el Evangelio del Espíritu, lo entienden y lo creen, son hijos de Dios. Y todo aquel que cree y entiende esta palabra es hermano de Jesús, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, vamos a ver entonces lo que dice Juan 60 al 63. Al oírlas, hablando de esas palabras, hablando del pan de vida, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? 62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Quiere decir que el Hijo del Hombre venía igual que Jesús de Nazaret. Venía de un lugar, iba a participar en esta tierra y iba a regresar igual que Jesús de Nazaret. Era una enseñanza, el entendimiento, la interpretación del Espíritu.
el entendimiento que produce fruto, que da beneficios. O sea, a raíz de que las personas van creyendo esto y van entendiéndolo, van recibiendo fruto, y entonces se va a manifestar todo lo que el creyente ha querido. No hay mejor cosa en este mundo que ser beneficiado por Dios. Que Dios esté pendiente de qué necesita el Hijo de Dios. Porque dice que Dios sabe de qué nosotros necesitamos antes de que lo pidamos. O sea, usted ya no tiene que estar pidiendo. Ya no tiene que andar en esas oraciones y que ayúdame, que dame, que... No, simplemente usted se hace un acreedor de los beneficios de Dios. Fíjese bien. Y produce en usted una actitud. Yo no sé, hay muchos. Digo, porque yo no puedo ver más allá de lo que yo de lo que alcanzan a ver mis ojos. De lo que yo puedo ver físicamente. Entonces, hay muchas personas que al principio oían, ahora ya no. Y hay muchos de los que permanecieron y se quedaron. Y qué bueno por ellos, porque son escogidos. Porque ellos no murmuran como los mismos discípulos que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora viene algo bien importante. Esto produce actitud. Yo ya no les he predicado de la siembra. ¿Por qué? Porque no es tratar de meterles, no, esta es una actitud que viene por medio del conocimiento, por medio de la palabra, por medio de los beneficios que usted va recibiendo ya como hijo. Porque antes, si usted tuvo beneficios, era por su capacidad humana. Ahora, si usted tiene beneficios es porque hay alguien poderoso, alguien importante, que es su padre, que era el padre de Jesús de Nazaret y es el padre de todos aquellos que reciban esta enseñanza, que la crean. Esto es lo que dijo Jesús. Yo se lo leí con el entendimiento ahora claro del Espíritu. Entonces sigue diciendo, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto resumió Jesús después de todo lo que les dijo. Yo soy el pan de vida, no es igual al pan que les dio Moisés a sus padres allá, no es igual al pan que comieron hace unos días ahí cuando multipliqué 5 panes y comieron 5,000 personas. No estamos hablando de ese pan. Estamos hablando de una palabra que da un proceder, que da fruto, que produce amor, que produce paciencia, templanza, benignidad, bondad. En determinado momento vamos a leer ese versículo de nuevo y vamos a enumerar todos los beneficios que son parte del fruto del Espíritu. Y fruto del Espíritu es esto. Entonces, cuando usted entienda y verdaderamente esté viviendo los beneficios de Dios, que usted lo crea, que usted lo entiende y sepa usted que Dios le está dando, usted va a sembrar. Antes está bien que no dé, como piensa mucha gente. Yo no le voy a estar dando a este para que esté comiendo, no. Yo de todos modos como por la voluntad de Dios. Ahora le digo una cosa, la siembra sirve para que la palabra corra y sea multiplicada y dé beneficio de gloria, que sea glorificada así como lo fue entre nosotros. Cuando usted comience a recibir ese beneficio, usted va a comenzar a sembrar. Antes no, y no importa si no siembra. ¿Por qué? Porque Dios no le va a quitar lo que en realidad usted no tiene por beneficio de Él. Que de hecho no es que se lo quite, sino que usted le produce, le nace el dar. Ahora, después de todos estos versículos, ¿por qué viene esto? Porque ahora vamos a entender lo que dice la segunda carta a Corintios 9, del 7 al 11. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9,
versículo 7, dice así: ya con el entendimiento claro, ya con los beneficios de Dios el Padre, ya con el pan que ha estado comiendo, que le da vida y vida eterna. Porque ahora conoce usted el ser espiritual que usted es. Usted va a estar en esta tierra un tiempo. Y cuando se vaya de esta tierra, va de donde vino. Cualquiera quisiera saber cómo es. Porque obvio, la gente no da un paso, sino eso ya no es fe. Fe es creer, que lo dijo Jesús, que aquí le estamos dando un claro entendimiento y que la palabra de Dios es ahora la que produce en usted el querer como el hacer. Capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiere decir que Dios lo ama, y el amor de Dios es que le da su palabra, que le da su sabiduría, que le da su conocimiento, que le da el entendimiento, porque todo esto proviene de Dios. Entonces Dios produce en usted el hacer como el querer. Usted nunca va a dar aquí porque usted es buena gente. No, usted va a dar aquí porque Dios le puso en su mente la forma como ser agradecido con Él. Entonces dice: cada uno dé como propuso en su corazón, en su mente, con entendimiento, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál fue la buena obra que Jesús dijo allá en Juan? La buena obra es que creáis al que Él envió. No es difícil. No es una obra que fatiga, no es una obra que cansa, menos que sea difícil de hacer. Pero no es para todos. Entonces dice: para que tengan todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. Oiga el 9. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Aquí la palabra pobre no es aquel que no tiene dinero. No, la palabra pobreza significa escasez de. ¿Qué era lo que nosotros no teníamos? El entendimiento. ¿Qué era lo que nosotros no teníamos? La palabra de Dios. Entonces nosotros éramos pobres en eso. Entonces dice: repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Oiga el 10. Y el que da, es hasta el 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que el pan está aquí por medio de la palabra. Si usted quiere, se lo come. Si no, lo deja. No le gusta el pan de vida, no lo coma. No le gusta sembrar, no siembre. Pero la siembra y comer el pan es una actitud que Dios pone en el creyente por medio del entendimiento. Repito: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, esa actitud, sembrar y comer, es fácil, pero con entendimiento. Esto se leía y no se entendía. Entonces dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El entendimiento del Espíritu fue dado por medio de una palabra. Ahora esperemos, si usted cumple con comer pan, el pan de vida,
Esperemos entonces lo que Dios dice. Y Dios no miente. Dios no falla. Ahora usted no crea por mi testimonio. Usted crea porque usted tiene un espíritu que tiene el don para poder creer. Así será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Evangelio. Bendecidos con toda bendición.